Un solo destello del verdadero amor de Jesucristo por ti te hará más bien en tu lucha contra el pecado que 100 compromisos y 100 disciplinas. Has estado pecando contra Dios. ¿Y qué hace Jesucristo en relación a ese pecado? Él lo carga por ti. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy estamos cambiando un poco de dirección en este tema de lo que significa llorar. Nos hemos tomado unos días para observar el llanto por nuestro pecado, pero no podemos quedarnos ahí. Así es, siempre es importante recordar que cada cristiano tiene un enemigo del alma. Satanás busca evitar que crezcas en la vida cristiana de cualquier manera que sea posible. Su primera estrategia siempre es hacerte superficial en cuanto al arrepentimiento. Solo dile a Dios, lo siento, y sigue adelante sin necesidad de cambiar realmente. Si falla en su primer intento, como sucede cuando comienzas a llorar verdaderamente por tu pecado, entonces su siguiente estrategia, su plan B, es mantenerte llorando. Solo mantenerte llorando y nunca llevarte al lugar donde serías consolado. Hoy veremos cómo hallar consuelo cuando realmente has llegado a llorar por algo que has hecho y has llegado a un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo llegas a la paz? ¿Cómo llegas al consuelo? Eso es de suma importancia para avanzar en la vida cristiana. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Muy bien, hoy continuaremos nuestra serie Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. El mensaje de hoy se titula Cultivando el dolor piadoso. Y obviamente nos encontramos en Mateo capítulo 5, pero hoy también profundizaremos en el Salmo 51. Sería muy útil que tengas tu Biblia abierta en el Salmo 51. Con nosotros, el pastor Colin. Queremos ser capaces de ver los pecados para poder entrar en aquello a lo que Jesús nos llama. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ahora, obviamente surge la pregunta, ¿cómo lloro por un pecado una vez que lo he visto? Permíteme darte 4 respuestas o pasos a esa pregunta. Primera, declara tu pecado claramente, sin excusas y sin evasiones. Esto es muy importante. El llanto espiritual es siempre por pecados específicos. A veces el diablo nos abate solo con una sensación general de nuestro propio fracaso. ¿Alguien ha experimentado alguna vez una lucha con solo una sensación general de su propio fracaso? Bueno, eso no es llanto espiritual. Eso nunca te va a hacer avanzar. ¿Cómo abordas una sensación general de fracaso? Lo único que puedes tratar son pecados específicos. Por eso ver es tan importante. Lo otro es simplemente sentirse miserable en general, y no hay nada que te permita avanzar en eso. Por cierto, un hipócrita a menudo se alegra de admitir que es un pecador. No hay problema para el hipócrita en decir, oh sí, soy un pecador, pero lo que el hipócrita nunca hace es llegar al punto de ser capaz de nombrar un solo pecado personal. Porque de hacerlo, entonces llega al punto de decir, ¿qué voy a hacer al respecto? El hipócrita siempre evita eso, así que se mantiene en ese nivel general y nunca va más profundo. Así que llorar por el pecado en general no es de lo que estamos hablando aquí. Eso no puede hacerte avanzar en tu vida cristiana, solo te deja sintiéndote miserable. El llanto espiritual tiene un enfoque claro. Es llorar por pecados particulares que son traídos a tu atención por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por el pueblo de Dios. Por lo tanto, este proceso de llanto, esto de llorar por el pecado, comienza declarando el pecado claramente y específicamente por nombre. Veamos el Salmo 51. Espero que lo tengas abierto frente a ti porque tomaremos de ahora en adelante muchas cosas de él, ya que este es David entrando en el mismo llanto espiritual. Mira lo que dice en el versículo 4. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sí, muchos salieron afectados por lo que David hizo.
Pero en su esencia el pecado es una ofensa contra Dios. Y por cierto, no existe tal cosa como un pecado pequeño contra un Dios grande. No es así, nunca ha sido así. Declara tu pecado claramente, sin excusas, sin reservas. En segundo lugar, sopesa lo que este pecado te ha hecho a ti. David dice en el versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí. Él está mirando su efecto sobre su propia vida, sobre su alma. Eso es importante. De lo contrario, solo dices, lo siento, y luego sigues adelante como si nada hubiera pasado. Piensa en la vida de santidad que Dios te ha llamado a perseguir. Piensa en dónde podrías estar a estas alturas con Cristo si esto no te hubiera estado reteniendo por tanto tiempo. Considera cómo este pecado ha limitado tu utilidad para Cristo, para el reino. Mira hacia atrás y asimila todo el alcance de su efecto en tu vida. Así es como se arrancan las cosas de raíz. Reflexiona sobre cómo esto ha enfriado tu adoración a lo largo de los años. Reflexiona sobre cómo ha opacado tu testimonio. Piensa en cómo te ha mantenido a una distancia de Dios, que te has vuelto, por así decirlo, inútil para el reino. Piensa en los otros pecados a los que éste te ha llevado. Pecados de engaño, de hipocresía. Mira lo que este pecado te está costando. Haz la cuenta. Piensa en lo que podría ser tu vida si este pecado quedara atrás. Así que decláralo claramente, ponle nombre, míralo a la cara. Luego sopesa seriamente lo que este pecado te ha hecho. En tercer lugar, reconoce lo que este pecado le ha hecho a otros. Entiende que nadie peca nunca para sí mismo solamente. Las personas que Dios ha puesto a tu alrededor se ven afectadas por tus pecados, incluso aquellos que no te conocen y que tal vez nunca lleguen a conocerte. ¿Por qué? Porque estos pecados han tenido un efecto en ti y tú estás en una relación con ellos. Estos pecados te han hecho menos de lo que hubieras sido en tu relación con ellos y por lo tanto le has robado lo que de otro modo podrían haber tenido de ti. La mayoría de los pecados son obvios. Muchos de ellos son evidentes porque se cometen contra otras personas. Nuestros pecados nos hacen más difíciles de convivir, más difíciles para trabajar, más difíciles de amar. Echa un vistazo honesto a tu pecado. Mira su efecto en ti mismo. Mira su efecto en los demás, incluso en otros que no lo saben, porque tú te vuelves menos por causa de ese pecado. En cuarto lugar, entrando ahora en lo que significa llorar por algo espiritualmente, considera lo que tu pecado le hizo a Cristo y lo que Cristo ha hecho por ti. A veces cantamos una línea en una de las canciones en la iglesia: quebranta mi corazón por lo que quebranta el tuyo. Nuestros corazones comienzan a quebrantarse por lo que quebranta el corazón de Dios cuando vemos lo que le hizo a Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Piensa en eso. Jesucristo no colgó en la cruz por el pecado en general, sino por pecados específicos. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la cruz Él cargó con el castigo del pecado. Y Dios, siendo justo, no castiga el pecado en general. ¿Qué hace Él? Él castiga los pecados por nombre. Por tanto, el castigo que Jesucristo cargó en la cruz es el castigo agregado de todos nuestros pecados, de todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Y es ese pecado por el que estoy llorando ahora, que he identificado y del cual he visto el efecto en mi propia vida y en la vida de otras personas también. Ahora debo ver y entender esto, que este pecado desempeñó su papel en lo que Jesucristo sufrió en agonía en la cruz. Este resentimiento fue parte de eso. Necesitaba morir. Había un castigo por esto que habría recaído sobre mí y que fue puesto sobre Él. Nos hemos estado haciendo la pregunta: ¿cómo rompes el patrón del pecado habitual? ¿Cómo puedes llegar al lugar donde en lo más profundo de tu corazón realmente comiences a odiar lo que una vez encontraste muy atractivo y que hasta amaste? ¿Cómo puedes llegar al lugar donde realmente desprecies lo que una vez elegías con frecuencia? Estoy leyendo en este momento el diario de Andrew Bonar, un piadoso pastor del siglo XIX
que llevaba un registro de su propia vida espiritual. Él luchó, especialmente en su juventud, sobre cómo podía llegar a odiar más el pecado. Veía patrones dentro de su propia vida de los que anhelaba ser liberado. Y luchaba con la misma cuestión: ¿por qué vuelvo a lo mismo? Además de cómo podía progresar más en vencer. Y escribe esto en su diario. Jueves 7 de mayo del 1829. Me ha impresionado mucho que si he de ser convencido de pecado, debo serlo por la visión de éste en el amor de Cristo. La historia de Andrew Bonar es muy fascinante. Hubo una manifestación del amor de Cristo. Él vislumbra el amor de Cristo a través del ministerio de la palabra. Comenzó a ver de una manera que no había visto antes la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Justo lo que Pablo pide en oración por ti y por mí y por cada creyente. Y a partir de eso, no solo descubrió que comenzó a progresar más en su vida cristiana, sino que descubrió como pastor que el trabajo de su vida era ayudar a las personas a apartarse del pecado, mostrándoles el amor de Cristo. Cuando miras la cruz, hay mucho más que ver que lo que tu pecado le hizo a Jesús. También se trata de ver lo que Jesús hizo allí por ti. En la cruz verás cuánto eres amado. Si no tienes un sentido abrumador del amor de Dios fluyendo hacia ti en Jesucristo, lo que necesitas es un destello de la cruz. Y ahí es donde vas a ver el amor de Cristo. Has estado pecando contra Dios. ¿Y qué hace Jesucristo en relación con ese pecado? Él lo carga por ti, por amor a ti. Un solo destello del verdadero amor de Cristo por ti te hará más bien en tu lucha contra el pecado que 100 compromisos y 100 desilusiones. Por eso, cuando nos reunimos a adorar, queremos levantar nuestros ojos hacia Cristo para poder ver cuánto hemos sido amados. Porque solamente eso va a quebrantar tu corazón, por lo que quebranta el corazón de Dios. Y eso a su vez te llevará al gozo del que Jesús está hablando. Bienaventurados los que entran en este llanto espiritual. Son bendecidos por la experiencia, el increíble amor de Dios. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Cultivando el dolor piadoso, el cual forma parte de nuestra serie Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Y si alguna vez te pierdes un programa de la serie, siempre puedes venir y escucharlo en línea. Nuestro sitio web es abrelabiblia.org. También puedes suscribirte a nuestro podcast. De nuevo, la página es abrelabiblia.org. Y si te uniste a nosotros un poco tarde, nos encontramos en el libro de Salmos, capítulo 51, mientras continuamos con este mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Entonces ya hemos visto cómo lograr ver, porque lo que el ojo no ve, el corazón no siente. Hemos visto muy brevemente cómo llorar y finalmente cómo hallar consuelo. Y de nuevo quiero extraer estas cosas del Salmo 51. Has llegado a ver tu pecado, has llegado a llorar por él. Ahora estás en un lugar donde realmente puedes pedirle a Dios. ¿Y qué le pide David a Dios? Aquí está lo primero. Pídele a Dios un perdón total. Nota el énfasis en la totalidad. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mira lo que está pidiendo. Estoy pidiendo una misericordia que sea tan amplia como tu amor. Esa es la misericordia de Dios para ti. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Los pecados son borrados por la sangre derramada de Jesucristo, y cuando son borrados, quedan cubiertos para no ser vistos nunca más. Veamos lo que dice el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oye, no es que Dios olvide tu pecado como si tuviera amnesia. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dios te conoce. Dios sabe todo lo que has hecho. Eso es lo que hace que su amor por nosotros sea aún más notable. Pero esto es lo que Él dice en su amor. De sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Conoce Dios mis pecados?
Sí, cada uno de ellos. ¿Están en su mente cuando vengo a Él en el nombre de Jesucristo? No, no lo están. Cuando venimos delante de Dios en el nombre de Jesús, debes saber esto, que Él está totalmente a tu favor y que está totalmente contigo por amor, sin reservas, sin importar cuántas veces hayas venido antes y cuántas veces vendrás de nuevo. Y recuerda que somos justificados por la sangre de Cristo, no por nuestras lágrimas. El perdón no fluye de la profundidad de tu tristeza. El perdón fluye de la sangre limpiadora de Jesús. La pregunta nunca es, ¿he sentido suficiente tristeza como para ganar el perdón? No, la pregunta es el sacrificio de Jesús suficiente para concederme perdón? Y la respuesta a esa pregunta es sí. La pregunta no es, ¿he hecho lo suficiente para ser perdonado? No, la pregunta es, ¿ha hecho Cristo lo suficiente para que yo sea perdonado? Y la respuesta a esa pregunta es sí. En segundo lugar, pídele a Dios un corazón limpio. Mira, el pecado no solo trae culpa ante la presencia de Dios, que es por lo que necesitamos la sangre derramada del Señor Jesús. También trae contaminación al corazón, que es por lo que necesitamos la obra santificadora del Espíritu Santo. Y por eso David, cuando pide perdón, continúa, no se detiene ahí. Él dice en el versículo 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. No solo que lo cubras en tu presencia, sino que estas cosas han tenido efectos en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en cómo pienso, en cómo siento. Purifícame con hisopo y seré limpio. Crea en mí un corazón limpio. ¿Ves el enfoque de esa oración? David sabía que era su corazón el que lo había llevado al pecado, y él no quiere volver a recorrer ese mismo camino. Entonces, si no va a volver a recorrer ese mismo camino, ¿qué va a marcar la diferencia? Oh Dios, dame un corazón transformado, el corazón que odia lo que solía amar y que ahora lo desprecia. En tercer lugar, pídele a Dios un espíritu renovado, un espíritu nuevo. En última instancia, el llanto espiritual estará marcado e infundido de esperanza. Y una cosa que notarás es la siguiente: cuando realmente te tomes en serio el llorar por tus pecados, Satanás cambiará sus tácticas contigo. Porque mientras no te tomes tus pecados en serio, él estará muy feliz de dejar el sótano oscuro con la puerta cerrada y toda la chatarra todavía ahí. A ti no te molesta y a él tampoco, porque nada está cambiando. Pero en el momento en que entras ahí y el Espíritu Santo brilla su luz, entonces Satanás tiene que empezar a cambiar de táctica. ¿Y qué hará en ese momento? Él dirá, mira toda esa chatarra, es mucho más de lo que pensabas y no hay ninguna esperanza para ti. ¡Qué desastre! Cuando Satanás te tienta a pecar, dice, no hay nada de malo en que hagas eso. Y cuando llegas a ver tu pecado, dice, no hay esperanza para ti debido a tu maldad. Recuerda que miente en ambas ocasiones. Y cuando él dice, no puedes superar esto, no puedes progresar, ¿a dónde vas a ir con este desastre? Mira entonces a tu Salvador Jesucristo y recuerda, ¿quién sostiene la luz que acaba de mostrarte eso? El Espíritu Santo de Dios que está contigo. Y por eso ves a David orar, restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. No dejes que esto me aplaste, oh Dios. Esa es una buena oración. En el versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Así que pídele a Dios un perdón total, un corazón limpio. Cuidado con las trampas de Satanás que solo quiere que seas aplastado. No, dame un espíritu de poder, renueva mi espíritu. Y luego aquí está lo último. Pídele a Dios una vida útil. La Biblia nos dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ahora, piensa que todas las cosas en las que Dios trabaja para bien tienen que incluir tus pecados y tus fracasos. Y puede que descubras que la obra más grande de Dios en tu vida
comienza desde el punto de tu mayor fracaso. Satanás te tentó y quiso destruirte, pero Dios puede usarlo para tu bien eterno, y así es como se ve el amor redentor y se enfoca en la cruz. Así que no desperdicies tu fracaso, no desperdicies tu pecado. Mira el bien que puede salir de todo esto. Mira el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando veas la gracia de Dios en tu propia vida, tendrás algo que compartir con los demás, una adoración sentida. Versículo 15. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca proclame tu alabanza. Al que mucho se le ha perdonado, mucho se le ama. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Al final de nuestro viaje por la primera bienaventuranza, dijimos que los cristianos son personas que conocen su propia pobreza, pobres en espíritu. Miran a Jesús por lo que no tienen y saben que en Él tienen todo lo que necesitan. Y al concluir nuestra reflexión sobre esta segunda bienaventuranza, la resumo así. Los cristianos son personas que conocen su propio pecado. Miran a Jesucristo por misericordia y encuentran gozo al buscar una vida santa. ¿Te identificas? ¿Eres tú así? Oremos. Padre Celestial, enséñanos, por favor, el llanto espiritual en el cual una vida es cambiada y el gozo es hallado, para que podamos buscarlo todos nuestros días hasta que cada lágrima sea enjugada de nuestros ojos y no haya más llanto, porque no habrá más pecado y tú habrás hecho todas las cosas nuevas a través de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos y decimos amén. Y tengo una pregunta para ti. ¿Eres ese tipo de cristiano? En primer lugar, ¿eres cristiano? ¿Tienes esa relación con Jesucristo de la que el pastor Colin habla tan a menudo? Y si es así, ¿estás buscándolo y haciendo las cosas que hemos estado viendo en el programa de hoy? ¿Cultivando la tristeza conforme Dios la entiende? Pero volviendo a esa primera pregunta por un momento, si no conoces a Jesús, pero quisieras hacerlo, ¿estás listo para comenzar esa relación con Él? El pastor Colin escribió un libro basado en esta serie de enseñanzas, Las Bienaventuranzas de Jesús, Impulso para avanzar en la vida cristiana. Y Colin, ¿qué podemos aprender de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son la enseñanza del Señor Jesús sobre cómo tener una vida bendecida. ¿Y quién no querría acercar una silla y escuchar al Hijo de Dios decirnos cómo podemos ser bendecidos? Eso es lo que se expone en las bienaventuranzas. Y aquí está lo maravilloso. El Señor Jesús nos dice no solo lo que significa ser bendecido, sino cómo podemos realmente buscar la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que si buscas crecer en tu vida cristiana, quieres conocer más de la bendición de Dios, no hay mejor lugar para buscar que las bienaventuranzas. Puedes descargar este libro en formato digital o en audio visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y espero que nos acompañes en los siguientes episodios de las Bienaventuranzas de Jesús.